Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 25 de julio, en la decimosexta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Recordamos que estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, celebramos este día a Santiago Apóstol. Bueno, conocemos que Santiago era hermano de Juan, de San Juan, ¿no? Y ambos hijos de Zebedeo. Eran los más cercanos apóstoles al Señor Jesucristo. Su nombre es una evolución por el uso de Jacob, ¿no? O Jacobo, o Jacobo, ya en nuestra lengua, ¿no? Y también tiene que ver con Iago, ¿no? Iago y Santiago vendría a ser la evolución o el desarrollo de este término, por lo que no se dice San Santiago, ¿no? Sino que Santiago ya integra eh, la nomenclatura, ¿no?, de santidad. Entonces, podríamos decir es Santiago. También tiene que ver con lingüísticamente, ¿no? Con Diego, en inglés con James o James o Jaime, también es el mismo nombre. De hecho, una versión famosa de la Biblia eh, en inglés es la versión de San Jaime o San James, ¿no?, que es precisamente el nombre Santiago. Muy bien, aquí tenemos, a ver, se destacó, ¿no? Eh, Precisamente porque pudo viajar, se sabe, según ciertos relatos y tradiciones, que viajó a España. Y en España se le apareció la Virgen eh, en un pilar, ¿no? Un pilar, imagen de madera, y por eso se conoce en Zaragoza, en Santiago de Compostela, más precisamente la iglesia de Santiago de Compostela. Allí entonces la Virgen le dio ánimo para su misión evangelizadora en tierras lejanas. Regresó a, a Judea y allí fue martirizado, ¿no?, a manos de Herodes en el año 44. Y la gente de España recuperó sus restos y los trasladó a España, ¿no?, donde es Santiago patrón de España. Em, Se destacó entonces en la promoción de la fe, práctica y la unidad, tal como lo enseña, dice el texto, su propia epístola, enfatizando que la fe sin obras está muerta. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Hay que corregirlo. Este es otro Santiago, ¿no? Estamos hablando de Santiago el Mayor, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. No es el mismo del que escribió la epístola, ¿no? Sí, ese era Santiago el Menor, el pariente del Señor, como se lo conocía también. Y eh, bueno, aquí tendríamos que hacer esa corrección, ¿no? Muy bien, después de este pequeño eh, episodio del apóstol Santiago, pasamos a la
primera lectura. Y las lecturas pues se centran en la fiesta, ¿no?, del apóstol Santiago. Tenemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, versículos 33, del capítulo quinto, versículos del el 12 y del 27 al 33, y del capítulo 12, el 2. Bueno, nos dice entonces San Lucas, ¿no?, que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Bueno, entonces predicaban, pero asimismo hacían muchos signos y prodigios, ¿no?, como les mandó y les autorizó y los empoderó el Señor Jesús, ¿no?, que a través de esto también creerían. Y continúa. Bueno, aquí como hacían tantas señales, tantos milagros, ¿no?, tantos signos y señales, entonces los judíos, especialmente las autoridades judías, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los apresaron, ¿sí?, por celos, porque la gente les estaba creyendo, ¿no?, y se hacían cristianos. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. O sea, lo mismo que hicieron con el Señor Jesús, ¿no? Y ocurrió también lo que Él les dijo que les iba a pasar, que los iban a apresar, que iban a ser perseguidos, que los llevarían a las sinagogas, al Sanedrín especialmente, ¿no?, a, a ser juzgados. Entonces, en el Sanedrín, el sumo sacerdote los interrogó, dice, ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? O sea, ya los habían eh, apresado anteriormente, ¿no? Esta sería la segunda vez. Y continúa. En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsable de la sangre de ese hombre. Bueno, primero lo trata despectivamente, ¿no?, de ese, ahora dice ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, en otras palabras, está diciendo que Jesús es Dios, ¿no?, porque Él es quien los envió, los mandó a predicar y a hacer señales, prodigios, milagros. Y continúa San Pedro. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. O sea, San Pedro aquí ya está apoyado en lo que recibieron en Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿no?, que guía a la Iglesia Católica Universal. Y también es el Espíritu Santo que ya está en los primeros cristianos, ¿no? Han recibido el Espíritu Santo, ¿no?, que les ha sido dado. Y continúa. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos, matarlos, ¿no? Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Bueno, entonces aquí tenemos la muerte, el martirio del apóstol Santiago, ¿no? Fue degollado por eh, Herodes. Muy bien.
Pasamos al Salmo responsorial, como también se podría haber leído, la iglesia da la posibilidad de leer también de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿no? Pero bueno, leímos la de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece, pues, obviamente, el apóstol Santiago. Tenemos el Salmo 66, cuyo responso es: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Muy bien, tenemos entonces ya en el eh, responso eh, una mención universalista, ¿no?, de la iglesia. Entonces tenemos aquí que todos los pueblos, todas las naciones, todas las razas y las lenguas alaben a Dios. Y nos dice el salmista, ¿no? El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Bueno, aquí se asume eh, la bendición, ¿no? Una bendición que es famosa, que todos los israelitas, ¿no?, eh, declaraban para bendición, ¿sí? Entonces, el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros, ¿no?, y nos dé la paz. Entonces, esa oración del Antiguo Testamento aquí en el Salmo aparece, ¿no? Bueno, y continúa. Que canten de alegría las naciones. Donde están incluidas todas las naciones. Recordemos que Dios era el Dios de su pueblo, Israel, ¿no?, de los judíos, cuando se acabó el reino del norte, quedaron solamente el reino de Judá. Y los demás eran tratados como paganos, gentiles, incluso perros, ¿no?, porque no tenían Dios. Pero aquí ya está hablando de los pueblos que los gobierna con rectitud, las naciones de la tierra. Y continúa. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entonces, vimos en el primer párrafo la bendición de Israel, ¿no?, famosa. Pero en los dos siguientes ya está pidiendo la bendición para toda la tierra, para todas las naciones. Y en este tercero dice, la tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Ese fruto podríamos aquí inferir se trata de la fe, ¿no?, de todos los pueblos. Que Dios nos bendiga, termina diciendo, que le teman hasta los confines del orbe. Y con esto ha declarado que el Señor Dios es el Dios de toda la tierra. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Bueno, nos dice San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Bueno,
sabemos aquí que los Zebedeos son los hijos del Zebedeo, de su padre Zebedeo. Y la madre es nada más ni nada menos que María Salomé. Se la conoce, ¿no? En los evangelios. María Salomé entonces va a hacer una petición al Señor Jesús y se postró, dice, ¿no? En gesto de adoración. En otras versiones dice, lo adoró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Muy bien. Como toda mamá, ¿no? Eh, quería que sus hijos estuvieran de primeros, ocupando los mejores puestos, los puestos de más autoridad y visibilidad al lado del rey. Lo importante es que aquí ella ya asume, ¿no? El reino. De alguna manera está eh, segura que está hablando con el rey y que el reino es un hecho. Obviamente que piensa tal vez que el reino es un reino eh, político, eh, terrestre, ¿no? Material. Y quiere a sus hijos en lo más alto del gobierno, o sea, del reino, ¿no? A la derecha y a la izquierda del mismo rey. Bueno, ¿qué le contesta el Señor Jesús? Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. Aquí hay algo que podemos leer entre líneas, ¿no? Se llama inferencia, porque lo dice en plural, no saben. ¿Por qué lo dice en plural si le está contestando solo a María Salomé? Porque sabe que los hijos le han pedido a su madre que pida por ellos, ¿no? O sea, es una cosa de los tres. Y tal vez inicialmente del apóstol Santiago y del apóstol Juan, que a través de su madre hacen esta petición. Por eso dice, no saben lo que piden. Además porque están ahí con ella, ¿no? Eso nos lo dice el texto. Con sus hijos, dice. Entonces, ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Se sabe que el cáliz no era materialmente un cáliz, ¿no? Era el cáliz del suplicio, del martirio, de la persecución, ¿sí? El cáliz amargo del sufrimiento. Contestaron, lo somos. Aquí ya contestan ellos, ¿no? Porque el Señor los increpa y entonces ya contestan. Porque primero es la madre, ¿no? Que pregunta. Pero al decirles, no saben lo que piden, ya los implica. Y a la pregunta contestaron, lo somos. Somos capaces de beber el cáliz que tú, Señor, vas a beber. Porque ya les ha dicho que Él va a ser apresado, eh, crucificado, ¿no? Sepultado y que resucitará al tercer día. Eso les ha dicho eh, muchas veces. Ellos contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Bueno, el Señor Jesús aquí les está diciendo o les está negando, pero por su ignorancia, ¿no? Recordemos lo que les dice. No saben lo que piden.
sea, la ignorancia es atrevida. Hay un dicho, ¿no? Que dice así. Y les explica el por qué. Porque no me toca a mí concederles el puesto que piden. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. O sea, de alguna manera le está diciendo que no van a estar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Ya está reservado. Y podemos atrevernos a decir, ¿no? A la derecha del rey, quien se sienta, la madre del rey, en este caso la Santísima Virgen María, ¿no? Como en la línea davídica, la Geburah, que es una institución, la gran dama, no es la esposa del rey, es la madre del rey la que está a su derecha, intercediendo, ¿no? Por los súbditos, por las necesidades del pueblo. Entonces, ante esta respuesta, ellos entenderían que no van a estar, ¿no? Porque eso lo concederá el Padre, dice, ¿no? Y lo tiene reservado el Padre. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi Padre. Y continúa. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los hermanos. Claro, ¿no? Porque ellos también tendrían el mismo derecho de pedir eso. Pero se sintieron también posiblemente eh, avergonzados o apenados, ¿no? Porque si lo hubieran hecho, también hubieran tenido esta misma respuesta, como rechazo, ¿no? Eso ya está, eso es para quienes el Padre los tiene reservado, o sea, ya está reservado. Pero se indignaron, ¿no? Se indignaron. O sea, tenían ese sentimiento que no es bueno, de tener los primeros puestos, y el Señor ya les había enseñado que no esperen tener los primeros puestos como hacían los fariseos, ¿no? A quienes reprendió precisamente. Y continúa, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, o sea, los tomó aparte, ¿no? A los apóstoles para instruirlos. Y continúa, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ellos saben mejor que nadie lo que hacen las autoridades judías, ¿no? Tiranizar, aprovecharse de los más débiles, de los pobres, los humildes, los enfermos, los huérfanos, las viudas, y utilizando la ley. No será así entre ustedes. O sea, es todo lo contrario, les dice, ¿no? Lo que ustedes piensan que va a ser un gobierno tirano, autoritario, como los que ustedes han vivido. No será así entre ustedes. Además, porque ya les ha dicho, ustedes van a juzgar el mundo, ¿no? Y se sentarán en 12 tronos. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo, o su siervo, o su trabajador. Y esto lo va a llevar a cabo en la última cena, cuando les lave los pies, ¿no? Cuando les dé ejemplo de no ambicionar los mejores puestos, sino el servicio. Y continúa, igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos.
así también tendrán que hacerlo ellos. Al reunirlos, al tomarlos aparte, les da esta lección. Tienen que servir a los demás y dar la vida en rescate por muchos, siguiendo el ejemplo de su maestro, del Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.